Las heridas en el alma son puertas abiertas. Atentos a lo que habla esta mujer acerca de esto. Las heridas en el alma son puertas abiertas, espíritus inmundos. Una grieta en un hombre y en una mujer es igual a la entrada de un espíritu. ¿Cómo entra un espíritu, un cuerpo? Muchos géneros entran cuando hay una herida en el alma. Hay hombres que lloran después de levantarle la mano a su mujer. Nunca más, no. Puedes jurarlo, puedes gritar, pero vas a volverla a levantar. Porque el problema no está en que lo confieses, sino en que busques cuál es la raíz del problema para eliminarlo. Buscar el género que está operando. Yo nunca más te voy a fallar. Si yo te amo, tú eres todo para mí, pero lo hace. Yo nunca más le voy a gritar al niño, pero lo hace. Yo nunca más me voy a alterar de esa manera. Rompiste la puerta, no lo hago más, pero lo hace. Porque el problema no está en lo que tú haces, sino en la razón por lo cual tú estás actuando. Si yo no ministro la herida que hay en el alma, no se puede cerrar la puerta por el cual el espíritu entró con todo. Nosotros tenemos que sanar, porque si no vamos a convertirnos en la casa de reposo de demonios. Estamos lidiando con gente que nunca va a cambiar su manera de actuar, porque su manera de actuar es el resultado de una herida que nunca sanó. Y nos escudamos en el no sanar en frases como: yo soy así, así Dios me ama. Yo estoy bien, el que está mal es la gente. Así como yo estoy, Dios me usa. Así como yo estoy, yo tengo dones y talento y yo soy. Así como yo estoy, no hay problema. Eso no es más que el escudo de las mismas áreas que están afectadas para decir: no sane. Cuando tú creces en un hogar donde no están las palabras correctas, tú no sabes hablar. Mujer que estás aquí, levanta tu mano. Te voy a dar una palabra. Muchas veces te quejas de la manera en la que tu esposo te habla. Muchas veces te quejas de la manera en la que tu esposo le habla a tus hijos. Tú no sabes si tu esposo creció en la casa de Lodebar, donde no lo enseñaron a hablar y lo lisiaron de sus pies. Es que este no sabe, este es un animal. Sí, pero espérate, ¿no será que creció en Lodebar? ¿No será que creció en una casa donde ese fue el lenguaje que aprendió y donde fue lo único que escuchó decir y no sabe decir algo más? Cuando tú aprendas a mirar las almas con la compasión de Cristo, tú no te vas a quejar más de tu esposo, tú vas a llorar por él por compasión, porque lo vas a ver como una víctima. Cuando tú mires a tu esposo como lo que es, un hombre que tuvo un hogar donde muchas veces tuvo que ser el padre con 8 años, donde recibió golpe como una bestia, donde le dieron la responsabilidad que siendo un niño no podía cargar, donde lo único que vio fue abandono, rechazo y maltrato incluso de su madre, vas a entender que tu esposo es víctima del hogar en que se formó y que hoy lo único que está haciendo es repetir la herida que él tiene. Hoy los matrimonios se están divorciando, perdóneme, por bobería. Y no falta el que alimente el divorcio. Déjalo. No, hermano, no lo dejes, porque a mí Cristo no me ha dejado hasta el día de hoy. Y sigue trabajando conmigo todos los días de la vida. Todos los días de la vida. A mí Dios no me ha dejado. Conmigo Dios nunca se ha cansado. Conmigo Dios todos los días trata. Todos los días me habla. Todos los días extiende misericordia. Todos los días renueva la misericordia. Todos los días me da lo que no merezco. Todos los días me perdona. Todos los días extiende su cetro. Porque si fuera por mí, nada tendría. Nos falta la mente de Cristo. ¿Dónde había crecido Moisés? En una casa donde no había palabra. Si Moisés lloraba, lo mataban. Porque el llanto del niño era fuerte y no podía haber un hijo. O sea, cada vez que Moisés lloraba, le tapaban la boca, lo pellizcaban, lo cargaban, lo callaban. Y cuando Dios llama a Moisés 40 años, 80 años después, Moisés le dice al Señor: soy tartamudo. No puedo hablar. ¿Sabe qué le estaba diciendo Moisés a Dios? Vengo de una casa donde me extirparon el lenguaje. Pero luego accedí a un trono donde me consintieron y me criaron con lástima. El impío, el impuro, el que llegó al río. ¿Sabe por cuánto tiempo Moisés estuvo sin nombre?
hasta los 7 años, porque el destete se hacía de 5 a 7 años. Y a Moisés no le pusieron nombre hasta que se lo llevan a la princesa y se lo sueltan. Moisés estuvo 7 años sin saber quién era, no tenía identidad. Porque el nombre de Moisés se lo puso la princesa, el que llegó al río, sacado de las aguas. Y se lo ponen cuando lo entregan en palacio, destetado. Y la edad normal donde se amamantaba un niño era de 5 a 7 años. Entonces Moisés estuvo 7 años sin saber quién era, cómo lo llamaban, cómo respondía, cómo obedecía. Dios es fiel. Entonces cuando Moisés crece, había una herida que estaba ahí. No sabía quién era. Y cuando descubrió quién era, mató a un hombre. La herida de la falta de identidad provoca que se mate a gente. Cuando hay hombres que no saben quiénes son, terminan matando a sus esposas espiritualmente. Porque no hay golpe que duela más que las palabras. Entonces el hombre empieza: tú no sirves, tú no sabes hacer nada, a ti no te enseñaron a ser mujer, yo tenía que haberme casado con otra. Y la empieza a matar. Y luego tapa el muerto y lo entierra. Es que mi esposa no sirve, pastor. Es que mi esposa no sabe hacer nada. ¿No será que eres un Moisés que tu falta de identidad crees que te da permiso para maltratar a la gente como quieres? ¿No serás que eres un creído que siendo un esclavo se crió en palacio y se cree que tiene el derecho a hacer lo que quiere? Una herida no sanada destruye hogares, pero destruye llamados. Porque la única razón por la cual Dios tuvo que levantarle a alguien a Moisés fue porque no podía hablar. Hay gente que Dios va a tener que levantar producto a tu herida. Porque tu herida te hace incapaz de cumplir con una tarea. Moisés portaba la vara, pero no podía hablar. Tenía la autoridad, pero no tenía el lenguaje. Tenía el poder, pero no tenía las palabras. Cuando tú no te sanas, cuando tú no eres libre de las cosas de tu niñez, tú vas a terminar siendo un discapacitado ministerial. Y el discapacitado espiritual, ministerial, es aquel que tiene llamado, pero no lo puede desempeñar a plenitud. Eliseo tenía una palabra profética increíble, pero tenía un complejo de inferioridad muy grande, una herida. Y cuando le dijeron calvo, usó su autoridad para maldecir a unos niños y desatar osos que se lo comieran. Cuando tú no has sanado una herida, vas a mal usar los dones que Dios ha puesto en tus manos. Como Moisés no podía hablar, no pudo hablarle a la peña y terminó golpeándola. No podía hablarle a la peña. ¿Cómo le iba a decir a la peña? Peña. Entonces su herida le produjo ira y golpeó la peña. Porque la gente que no sabe hablar termina golpeando. Cuando hay una herida en tu vida que no has sanado, vas a ser un abusador, vas a ser un golpeador y vas a ser alguien sin autoridad. Vas a tener dones, vas a tener llamado, vas a tener talento, pero no vas a ser efectivo al 100% porque eres un discapacitado ministerial. El don me ministra y me bendice por un momento. El carácter me forma. Usted no me sigue por mis dones, porque mis dones lo ministran un ratico. Pero lo que realmente va a impactarle de la vida de un ministro es lo que él es. Entonces, para poder hacer que la gente te siga, necesitas no tener herida. En Saúl había una herida. Saúl era pastor de cabras y las cabras son rebeldes. Y cuando Saúl llega a ser el primer rey,
Saúl empieza a odiar a David con toda su fuerza. ¿Sabe por qué Saúl odiaba a David? Porque se había levantado envidia por su complejo de inferioridad. Porque vio a David como una amenaza en vez de verlo como un aliado. El problema no estaba en David. El problema estaba en la herida de Saúl. Y la herida que tenía Saúl, que era su complejo, se la alimentaron la gente que se paraban en las puertas de la ciudad a recibirlo de la guerra. Y llegaban a darle alimento a su herida y a decirle: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. ¿Qué tú sabes si tú no fuiste a la guerra? Porque las mujeres no iban a la guerra. Entonces aquel cántico, ¿de qué venía? Si ellas no sabían a cuántos habían matado. Eran el alimento a la herida que él cargaba. El diablo siempre se va a encargar de alimentar tu herida. Porque alimentando tu herida va a tener la puerta abierta para que sigan entrando espíritus. Me llega un matrimonio a la oficina. Pastor, ayúdeme. Mi esposo me viola. ¿Cómo que tu esposo te viola? ¿Tu esposo te viola? Sí. ¿Por qué te viola? No sé ustedes cómo le dicen. En Cuba le decimos caguayo, chipojo, lagarto. ¿Saben cuáles son los lagartos pequeños de jardín? Lagartija, las pequeñitas de jardín. Ella le tenía fobia a las lagartijas. Y él la cazaba y se la ponía encima. Y ella, por el temor, se paralizaba y él la violaba. Permiso. Y me volteo y le digo a él: tú fuiste violado. Y el hombre se me quebranta. Todo ese macho ultra fuerte, masculino, es cubriendo una herida que hay en tu alma. Dios es fiel. Es impresionante. ¿Cuáles son las puertas que tienes abiertas en tu vida? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Soy Yumisa Vizcaíno. Hasta una próxima. Chao, chao.